Yo ahora, yo por ir en el juzgado, yo cambio el nombre, todo el nombre para el niño, yo por el niño. Ah, ¿puede así? Sí. Porque tú, escuela, comida, vestido, todo. Niño no solamente nacer. ¿Puede así? Sin cuidar. Puede... Niño cuidar, no solo nacer. Si Kuya Roel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda po. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So andito po si Kuya Raul at katatapos po namin na magpakain po dito kasama po yung mga bata. Chamame, no? Cuando yo he venido aquí otro día, Mahmoud no está aquí, no? Mahmoud coger su papá, ¿no? Coger su papá. Pero antes tú has dicho su papá no puede coger Mahmoud, no puede llevar. Sí. ¿Por qué ahora cambiar? Antes yo dice no puede llevar Mahmoud porque Mahmoud pequeñito. También cuando Mahmoud está aquí para ir todo cosa. Tú comprar, tú dar comida, tú leche, yoyote. Cuando quiere su papá coger no puede. Por eso él ahora ya tiene vergüenza, miedo. Por eso yo he ido de vacaciones y he venido. Cuando yo he venido, no ha venido. Ahora él dice que ya siente vergüenza. Si ha venido a decirme, por favor, cuando él dormir así no ve Mahmoud, su corazón mal. Por favor, si él puede coger Mahmoud. Yo dije, para mí no hay problema. Él ha dicho, Sí. él ha dicho puede coger Mahmoud. Que por favor, si yo puedo negarle, por favor. Él estaba aquí. Él estaba aquí. Sí, yo le dije, yo voy a pensar. Ajá. Por eso domingo yo le llamo que ven, coge Mahmoud, pero no dormir. Solo tú ves Mahmoud, trae. Mahmoud no dormir. No. Solo coger. Solo ir un poco, después traer Mahmoud. Ajá. ¿Qué? Mahmoud no puede dormir ahí. ¿Qué? ¿Qué le ha dicho? Solamente ha cogido el niño, ha ido después las 5, las 6. Bueno, pero Mahmoud no puede dormir ahí. No, yo no quiero. Sí, pero ha dicho antes, Chamame, no, cuando tú llorar, tú has dicho a su abuela quiere Mahmoud. Su abuela quiere coger a Mahmoud, ¿no? Sí. Y después tú llorar mucho porque posible Mahmoud puede coger su papá, ¿no? Sí, porque Mahmoud es bueno. Antes Mahmoud pequeñito. Cuando le llevan así un año, Mahmoud parir aquí, nacer aquí, un año, no papá. Comida, leche, doroti, agua, todo, tú mismo hay que comprar. Pero Chamame, no, antes tú has dicho su papá, su familia quiere ayudar, pero tú no quieres porque a Lorena y su papá tiene relación como familia. Sí. Ajá. Sí, por eso cuando Mahmoud parir, yo no sabía. Así. Pero porque... Yo hablaba con Lorena, ¿dónde papá para Mahmoud? No hablaba. Sí, pero porque... Ahora cuando yo sabía que... ¿Por qué tú no quieres ayudar antes a su familia, pero quieres ayudar? Después, ahora tú has dicho, no, yo comprar a todos, después... Su familia quería ayudar, Ajá. pero Lorena no quería hablar, no quería decir yo. Lorena guardar. Lorena guardar. Lorena guardar. Mamá para Rocky venir aquí. Por eso Lorena guarda, no avisar yo. Cada día yo pregunto a Lorena, ¿ese bebé para quién? No hay leche, lo voy a comprar, no hay doroti, sí. ¿Este bebé para quién? ¿Este bebé no papá? Ganun pala mga amigo, ang sabi pala ni Chamame, gustong tumulong ng pamilya, kaso si Lorena ay tinago, ayaw sabihin na gustong tumulong. So pag tinatanong daw ni Chamame about sa anak, sa tatay ni Mahmoud, hindi daw sumasagot si Lorena. Yun ang pagkakasabi ni Chamame. Kasi naguguluhan talaga ako dahil kasi sabi ni Chamame dati gustong tumulong. Tapos ngayon sasabihin na parang lumaki na si Mahmoud tapos tsaka niya kukunin. Di ba hindi maganda yung ganun? Bakit hindi dati kung merong tulong na gusto yung tatay, bakit din nila kinuha? Tapos ngayon sasabihin ni Chamame na nang lumaki, tsaka nila kukunin. So medyo naguluhan ako sa part na yon. So yun ang pagkakasabi ni Chamame. Hindi ko kasi matandaan yung video. May video kami ginawa dun about doon po kay Lorena.
Chamame, ¿no? ¿Qué posibilidad Mahmoud puede coger su papá? Porque aquí tiene ley, ¿no? Como mi país, Sí. ¿no? Tiene ley. Aquí, mi país, ley, ejemplo, ¿no? Su mamá de niño 7 años. 7 años hasta abajo no puede coger, no puede tocar. Pero, esto es mi país, no sé aquí. Pero, cuando 8 años, puede ir al juzgado así, para arreglar todo esto cosas de problema, ¿no? Todo cosas esto de problema, no puede hablar de esto, de problema. Aquí, ¿cómo va esto? Ley aquí. Aquí también igual. Cuando aquí tu niño, Ajá, niña, tú pagas 20,000. ajá, Caga de bebida, botella de alcohol, Ajá. para combe. ajá. Este niño pone tu nombre. Sí, Cuando tú no hacerlo, este niño para mujer. para mujer. Cuando no dar. Cuando no dar, este niño para mujer. Como ahora, ejemplo, ahora como Sofi. Ajá, Sofi, su papá no pagar nada Ajá. para mi familia. Sofi para mí. ajá, es para ti. Pero con su papá pagar para Cuando su papá pagar 20,000, Ajá. caga de bebida, alcohol, Acá. niña para él. Para él, no. Aunque él y yo no casar. No casar, sí, sí. Esto de solución. Solución para este problema. Él puede venir aquí, puede coger Mahmoud, después Traer pronto. traer pronto. No para quedar ahí. No. Ejemplo, a la mañanita coger aquí, de noche volver aquí. Traer así esta hora traer. Pero no puede dormir. No. Ah. Yo no puedo. Pero con su abuela, ¿no? Con su abuela coger Mahmoud, también no puede dormir en su casa. No puede. Solo coger la mañanita después. Volver la noche. Chamame, ¿no? De Mahmoud, tú has dicho de ley aquí en mi país igual. 7 años puede coger niño. Sí. Cuando depende de juzgado, ¿no? Sí. Depende de abogado, ¿no? Sí. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a Igual, arreglar? Filipinas también como Guinea. Aquí Guinea también. Tú no puedes coger niños así. Ejemplo, ahora tuve mi niño, ¿no? Ajá. Tú has visto a mi niño, tú cuidar mi niño ahora todo. Yo puedo ir en el juzgado, yo cambio el nombre, todo el nombre para mi niño, yo pongo tu nombre. ¿Puede así? Sí. Oh. Porque tú, escuela, comida, vestido, todo. Niño no solamente nacer, ¿Puede así? sin cuidar. Puede. Niño cuidar, no solo nacer. Esa Por es eso ya, la verdad. sí. Puede todo tu niño Mi poner niño, yo puedo mi... llevar ahora para juzgarlo. Yo dice, este niño cambiar nombre para este. No, esa es la verdad, llámame. Sí, Todo tu niño... porque tú, mira, Sofía, escuela, todo niño. Pero esto es la verdad, ¿ah? Puede todo tu niño Sí. poner mi nombre de su papá. Aunque tú color blanco, ellos No, así, no yo hay puedo problema. cambiar. Tú conoces nacionalidad, cambiar de nacionalidad. Ajá, así. Ganun pala dito. Niño, Pwede hacer así, no? Sí. Ngayon ko lang nalaman yun na pwede. Sabi ni Chamame, ha? Kasi di ba may kakilala si Chamame dito na. ¿Cómo se llama de abogado? Esto? el juzgado. Esto bebé. De antes, de bebé aquí. Abogado. Amiguito, Ano? amiguito. Amiguito? Oo, yung abogado kasi dito na nagpupunta rito kahapon, nandito po siya. No, abogado aquí pa siya aquí, no? Sí, ayer están aquí. Aha. Ganon, nagpupunta rito yung abogado. So, yung abogado, kahit na mayaman na siya, nagpupunta pa rin dito kay Chamame kasi si Chamame yung kababata ng mga anak niya, tapos laging andito. So natutuwa nga ako kasi taga Malabo yun, tapos nagpupunta rito. Yun yung abogado ni Alian. So natutuwa ako kasi nagpupunta rito, tapos nakikipag-usap sa akin. Kahapon andito, hindi ko man binibideo kasi pag mga gano'n na. So nakipag-usap sa amin, tapos yun yung tumulong talaga kay Alian. Tapos hindi naningil hindi naningil talaga ng mahal. Ang pagkakaalam ko, may discount ganun. So ganun pala dito, na po pwede palang ipangalan daw sa akin yung mga anak ni Chamame kasi ako nga daw yung tumulong, sabi ni Chamame. Pero ayoko naman ng ganun. Ayoko nang mahirap yung ganun, di ba?
Sabi nga ni Tia Mami, kung gusto ko daw, ipapangalan niya, ako daw magiging tatay ng mga anak. Na ako daw magiging tatay ng mga anak niya. Hindi naman okay na tumulong tayo, pero hanggang doon lang. At masaya na ako na naging naayos yung buhay ni Tia Mami, naayos yung buhay nila at gumanda. Yun okay na ako doon. Pero yung parang ako pa ang maging nila. Pwede nila ako maging tatay, pero tatay lang na ganito lang. Pero yung sa papel pa hindi na kailangan. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At ngayon naliwanagan tayo na ang magiging desisyon po ay kukunin na lang si Mamoud dito sa umaga at sa gabi po ay isosoli na lang. Kasi noong isang araw po, di ba, kinuha, binalik naman daw po ng gabi. And then ang alam niyo po, nakakatuwa kay Tia Mami, no? Tia Mami, gracias porque avisarme, ejemplo, no? Cuando yo vine aquí, yo dicho, Ruel, Mamoud coger a su papá, ¿no? Tú has dicho esto, respeto para mí. Sí, yo no puedo hacer nada sin decir. Yo dice todo. Oye, porque tú conoces todos los niños. Cuando tú no ves, ¿cómo tu corazón? So yun nga ang lagi sinasabi ni Mami. Hindi talaga nagtatago yan sa sinasabi niya. At yun nga ang maganda dahil sabi niya yun daw ang respeto niya para sa akin, na lahat ng nangyari sa mga anak niya isasabihin niya. So alam ng nanay, alam ni Tia Mami kung ano makakabuti sa kanyang anak. So yun po mga amigo, uwi na po ako ng bahay at gabi na po dito, alas 7 na po halos. At maraming salamat po sa panonood ng video na to. At least naliwanagan na po tayo na hindi po kayang kunin basta-basta yung si Mamoud ng kanyang tatay. And then po si Mamoud ay kukunin lang dito sa umaga at babalik din po sa hapon. Hihiramin lang ng kanyang tatay. Ayun, sana ganun na lang ang mangyari kasi dito syempre iba naman, di ba? Ayoko na lang magsalita regarding about sa mga ganito, sa mga about sa may kasi magsalita about sa pamahalaan ganun. Basta importante po ay hindi po makukuha si Mamoud, yun po ang pinakamahalaga. Salamat po mga amigo at bukas po ulit kita tayo. Adios, hasta mañana, ciao. Bye. Gracias. Mamoud, gracias. Bye. Oh, Mamoud, bye. Gracias. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.